Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva lección del curso de ejercicios resueltos de derivadas parciales. En esta lección estaremos dando lo que es una pequeña introducción a lo que son las derivadas parciales antes de ir de lleno a la práctica. Tenemos lo siguiente: introducción general a las derivadas parciales. Debemos de tener en cuenta lo siguiente: nuestras funciones cambian de una variable a dos o más variables. Tenemos f de x. Si recordamos, el cálculo diferencial dependíamos solo de una variable. Ahora, en cálculo diferencial de dos o más variables, existirán una, dos, tres variables o cuatro o n variables. La notación cambia y se agregan otras notaciones. Entonces debemos de recordar las que ya conocemos. Cuando utilizamos la notación de diferenciales, donde decimos derivada de f respecto a x, o f', que significa la derivada de f respecto a x. ¿Qué sucede ahora en dos o más variables? El diferencial se sustituye por una derivada parcial. ¿Por qué derivada parcial? Veamos nuestra función de tres variables, f de x, y y z. Tenemos una variable, dos variables, tres variables. Entonces, al tener tres variables, tenemos tres posibles derivadas: respecto a x, respecto a y y respecto a z. ¿Por qué lo llamamos derivada parcial? Pues derivamos respecto a x y las otras dos variables se vuelven constantes. De igual manera con el f'. Nuestro f' ahora será llamado f de x, f de y o f de z, según la variable con la que vayamos a derivar. F de x significa exactamente lo mismo que decir derivada parcial de f respecto a x, o derivada parcial de f respecto a y, o derivada parcial de f respecto a z. Supongamos lo siguiente: tenemos una función f, tenemos una función z, en este caso son iguales, y queremos su notación respecto a su derivada parcial, en este caso x. Podemos decir que su derivada parcial respecto a x puede nombrarse así: f de x, incluir sus dos variables, o z de x, incluir sus variables, o como hemos dicho anteriormente, la derivada parcial de f respecto a x. Supongamos que ahora queremos su derivada parcial respecto a y. Podemos decir f de y, incluir sus variables, z de y, incluir sus variables, o derivada parcial de f respecto a y. O simplemente nombrarla así: derivada parcial de f respecto a y o derivada parcial de z respecto a y. Vean la cantidad de notaciones que tenemos, todas significan lo mismo. Ahora tenemos nuestro primer ejemplo. Sea f igual a exy o z igual a exy, tenemos dos funciones que dependen de dos variables, exactamente son las mismas. Dice así: calcule la derivada parcial de f respecto a x o f de x, que equivale a lo mismo. Calculamos la derivada parcial de f, que en este caso f es e a la xy. ¿Respecto a qué? Respecto a x. Aplicamos las mismas reglas de cálculo diferencial de una variable, que sería e a la xy por logaritmo natural de ¿qué? De la base, por la función o las variables que la contienen. En este caso sería la derivada parcial de xy respecto a quién, respecto a x. Continuamos con la derivada e a la x. Esto acá se me hace 1 por 1 por la derivada parcial de x y. En este caso, como se deriva respecto a x, la y se me vuelve constante y me quedaría la derivada parcial de x respecto a x. Como era una constante la y, la podía sacar de la derivada parcial en este caso, y me quedaría e a la x y esto se me hace 1 por 1. Y finalmente nuestra derivada parcial de f respecto a x quedaría y igual a e a la x por 1. Así hemos encontrado el resultado de nuestro primer ejemplo de derivadas parciales.